cooptar la superestructura, tomar la superestructura. No ir directo por las armas a tomar al Estado a través del golpe de Estado, como planteaba Marx. Y así lo hizo Lenin con la revolución bolchevique. Esa metodología, como la que hizo Fidel Castro en Cuba. Esa metodología de la lucha armada, la revolución armada que se pretendió hacer acá y se frustraron con los Tupamaros, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Partido Comunista Revolucionario, las Juventudes Comunistas, el ejército clandestino del Partido Comunista del Uruguay, la colaboración del MIR chileno, también de familias guerrilleras de montoneros que tuvieron muchísima interrelación con el movimiento MLN Tupamaros, igual que el ELN boliviano, todo eso su conjunto que a su vez operaban esas mismas estrategias revolucionarias guerrilleras para tomar por las armas a nuestros estados, tanto en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica. Así se hizo en Nicaragua. En El Salvador se pretendió lo mismo. Cuba, ni que hablar, que lograron la revolución. Venezuela lo lograron. En Chile hubo un momento muy complicado, trágico con Salvador Allende y se tiene que ir por aclamación popular precisamente hacia una dictadura, porque siquiera era un golpe de Estado, dado que Allende había dado el golpe de Estado, asumiendo por la vía democrática y dando la semilla, digamos, el germen histórico, el ejemplo de que era por ahí más bien, y no por el lado de la revolución armada directa como hacían los tupamaros acá, con todo este conjunto de fuerzas revolucionarias que luego lograron esta inmunidad jurídico-política con la ley de amnistía y son los mismos que le quitaron, digamos, la inmunidad penal que les otorgó la ley de caducidad cuando el gobierno de Mujica, uno de los principales guerrilleros que pretendió por la vía de las armas dar el golpe de Estado y tomar a nuestro Estado democrático, republicano, a nuestro Estado de Derecho, a nuestra Constitución, tomarla por las armas y dar un golpe de Estado revolucionario para instalar el modelo socialista comunista que se instaló en Cuba. Y quedaba claro eso en el manifiesto de aquella declaración famosa del Bebe Sendik, de Sendik padre, donde ahí el movimiento MLN Tupamaros proclamaba, planteaba el inminente golpe de Estado que le iban a dar al Estado uruguayo para instalar el modelo popular socialista que erradicaba la propiedad privada, que planteaba cooperativas de trabajadores, organizaciones cooperativas de los trabajadores a nivel de los supermercados, a nivel de la producción agropecuaria, un reordenamiento territorial, la nacionalización de la banca, la nacionalización de todas las empresas, la expulsión de empresas extranjeras y, por supuesto, la eliminación del derecho de propiedad privada. Todo eso representa a José Mujica históricamente y todos los tupamaros que nos gobernaron, los que hoy nos gobiernan y todos los comunistas que nos gobernaron y hoy nos gobiernan. Y por cierto que hay sectores dentro del Frente Amplio que moderan eso, que son moderados, que son algo así como socialdemócratas más o menos encubiertos, pero que ostentan la cualificación académica, científica, que les permite tener ese poder como para sustentar un Estado más o menos habitable, más o menos convivible y más o menos viable, como le está pasando a Uruguay. Vamos a seguir conversando respecto a todo esto. Fíjate que acá en este pasaje de Max Weber, la política como profesión, nos dice que la transformación de la política en una empresa, él está analizando que el Estado se fue convirtiendo en eso, lo mismo que dijo José Ortega y Gasset, que requiere una preparación especializada en la lucha por el poder y en los métodos de esa lucha. Hay profesionales de todo esto, por eso hay profesionales de la política. Mujica es un profesional de la metodología de la lucha política, del discurso, de cómo establecer trampas ideológicas, elaboran una discursiva, son profesionales de esa oratoria de la revolución socialista, y así hay muchos, y hay buenos, malos, más o menos mediocres, como en todas las cosas, como en todos los ámbitos humanos.
Pero lo cierto es que esta sofisticada tecnología del Estado requiere gente formada, profesionalmente formada, pero si se pretende un Estado idóneo, viable, un Estado de desarrollo, un Estado de derecho democrático, republicano, se necesitan funcionarios del Estado altamente cualificados, especialistas. Destacan muchísimo para el Estado ya desde el origen de la concepción del Estado de Derecho, precisamente como unidad nacional, los juristas, los abogados o los juristas directamente en términos ya más científicos, académicos. Los funcionarios políticos, bueno, en el sentido propio del término, se pueden identificar externamente. Es decir, los funcionarios políticos no son los funcionarios del Estado como los funcionarios administrativos. No son lo mismo. El funcionario político es el que llega por una vía externa, que es a través de los partidos políticos y por la vía electoral. Por lo tanto, los funcionarios políticos, dice Max Weber, pueden ser trasladados, despedidos, puestos en situación de disponibilidad, se dispone de este, del otro, discrecionalmente, porque eso obedece a una interna de los mandos políticos donde se dan esas componendas para que sea fulano o mengana la que ocupe tal cargo cuando son gobierno, o fulano o mengano los que tienen que estar en los primeros lugares de las listas de candidatos, por ejemplo, al Poder Legislativo, de candidatos a las juntas departamentales, etcétera. Los funcionarios políticos, en el sentido propio del término, se pueden identificar externamente entonces. En Inglaterra son funcionarios políticos todos aquellos funcionarios que, según una convención firmemente establecida, cesan en sus cargos cuando se produce un cambio en la mayoría parlamentaria. Ahí es cuando nace el concepto parlamentarista inglés con las funciones específicas del poder legislativo, del Parlamento, pero a su vez también con limitaciones muy precisas en cuanto a que sus miembros van a estar un tiempo y pueden dejar de estar. Sus miembros están disponibles por un periodo, pero no se perpetúan en ese poder, sino que cumplen funciones de acuerdo a esos cargos electivos. Por lo tanto, tiene que existir ahí una especie de convención o de consejo que controle la actividad legislativa respecto a que esa actividad responde a los principios constitutivos del Estado de Derecho, según lo que la Constitución y las leyes concordantes con la Constitución le mandan hacer a los legisladores. Los legisladores deben ajustarse a todos los principios normativos constitucionales que construyen al Estado, que te dicen científicamente cómo tenés que legislar a ese Estado de Derecho. Por lo tanto, dice Max Weber, como los políticos pueden eludir medidas disciplinarias, se utilizaron aparatos oficiales para influir en las elecciones, es decir, aparatos oficiales que influyeran a nivel electoral por el mecanismo de la propaganda, por el mecanismo del control de información, donde se fue dando una especie de secretismo que viola incluso la transparencia pública de la información. Entonces, tras la consecución de estos cargos, todo está sujeto a algo que es muy importante, dice Max Weber, y necesario, la posesión de estudios universitarios. Se lo dije a la doctora Graciela Bianchi hace unos días, se lo dije a la doctora Graciela Pereira, se lo dije al doctor Eduardo Luz, al doctor Subía, se lo dije al doctor Conrado Rodríguez, al doctor Esquipani, se lo dije a varios empresarios que son amigos del programa, también a queridísimos oyentes y amigos, a investigadores, a periodistas, a colegas. Se requiere que en Uruguay se instale fuertemente la idea de que es necesario que los funcionarios políticos, ya no te hablo de los funcionarios administrativos que son de función permanente y que necesariamente deben tener cualificaciones técnicas terciarias universitarias. Y además de eso, además de que tengan ya una cualificación precedente a la función, una vez que el Estado los asume, una vez que el Estado los acepta mediante
el concurso y mérito mediante oposición, es decir, los funcionarios públicos según el estatuto del funcionario público, que es una ley orgánica de orden público y que obedece al derecho administrativo de Uruguay y que no se aplica, el funcionario público debe ingresar a través de un llamado público de funcionarios y debe rendirse cuentas de por qué se llama al ingreso de funcionarios públicos respecto a las tareas específicas que deben cumplir según las cualidades universitarias, académicas, técnicas que esos funcionarios deben desarrollar dentro de la función administrativa que es la burocracia del Estado. Esos son los funcionarios de los que habla la Constitución en el artículo 58 y 59. Los funcionarios para la función, no la función para los funcionarios. Los funcionarios que no deben desarrollar ningún tipo de actividad doctrinaria, proselitista, en el ámbito, en el espacio de la función pública que cumplen y tampoco en nombre de su calidad de funcionario público. Y acá se hace todo lo contrario. Acá los funcionarios públicos, que deben ser personas cualificadas universitariamente, cualificadas técnicamente, ser profesionales de la función del Estado y que están subordinados a la autoridad inmediata superior en esa escala jerárquica de funcionarios, como lo determina la Constitución de la República, como lo determina en su ley orgánica del Estatuto del Funcionario Público, deben ingresar dando un examen y presentando el currículum de toda su formación universitaria, su currículum vitae también de todas sus actividades, no solo estudiantiles, sino laborales, si las tuvo, de toda su carrera de vida, y ahí entonces el Estado tiene la posibilidad de cotejar, de comparar quiénes son los más calificados para esa función. Pero una vez que ingresan a esa función, los que tienen la mejor escolaridad, los que en el examen de ingreso rindieron con las mejores notas, los que tienen una muy buena trayectoria universitaria en su escolaridad, terciaria, no tienen que ser todos, no tienen por qué ser ya todos licenciados o magísteres o doctores, sino que de pronto tienen tecnicaturas universitarias, de ahí para arriba, tecnicaturas universitarias, licenciaturas, y de ahí para arriba. Luego, una vez en la función, una vez instalados en la función pública, el funcionario es absorbido por la función. Ya el funcionario no es fulana de tal o mengano, es la función que el Estado cumple. Por eso es el funcionario a la función, dice la Constitución, y está sometido jerárquicamente. Hay un sometimiento jerárquico sobre el principio de la jerarquía de funciones porque el Estado debe ordenar esa jerarquía de funciones para cumplir su cometido y sobre el principio cardinal o paradigmático de la laicidad de la función del funcionario público. Por eso la Constitución determina que el funcionario público no puede desarrollar ningún tipo de actividad proselitista, dice, ningún tipo, ni en el ámbito de la función pública, es decir, en el espacio en el que ocupa la función pública, y tampoco en nombre de su calidad de funcionario público. Artículo 58, artículo 59. Y el funcionario puede ser despedido por el jefe de Estado, el presidente, artículo 168, numeral 10, si acaso comprueba que es inepto para la función, como pasó con Cecilia Cairo. Pero no pasó con el presidente. El presidente no la despidió. Esperaron que ella presentara la renuncia, es decir, la hicieron renunciar, porque el presidente en el primer año de ejercicio no puede remover ministros de acuerdo a lo que dispone el artículo 175 en el último inciso. No puede, ni en el primer año ni en el último año de un gobierno. Lo que sí puede hacer el presidente como jefe de Estado reunido con el ministro o en un gabinete ministerial, determinar el despido de ese funcionario contando con la anuencia del Poder Legislativo. Por lo tanto, la vía más rápida es, bajo cuerda, renunciar, porque si no tengo que hacer todo esto. Entonces, renuncian, piden la renuncia como que es un acto de honorabilidad del funcionario y toda esa pamplinesca payasada que nos meten siempre, como en este caso con Cecilia Cairo. Ella meditó y pensó que era mejor para el gobierno, no le quería complicar la vida. Y viene Cayani y te dice, nosotros en el MPP
estábamos convencidos que tenía que seguir y cumplir con los 5 años de ministerio, porque estábamos también convencidos que ella iba a ser un gran ministerio y lo debía hacer porque es una gran militante social y política, bla, bla, bla. Una mala, por ejemplo, ahí hay un pésimo ejercicio retórico de quien pretende ser un profesional de esa corriente, de esa doctrina comunista que es Cayani, integrante del Foro de San Pablo. Un pésimo retórico, con una mala discursiva, un relato malo, porque no tiene siquiera inteligencia para contextualizar de otra manera el desastre, el deterioro evidente que están mostrando los integrantes de este gobierno, que en su mayoría son profesionales, ya no del relato o de la estrategia política, sino que son profesionales de la alcahuetería para ocupar esos cargos y sí son profesionales del crimen serial, de las defraudaciones tributarias a nuestro Estado, es decir, de las evasiones impositivas, de construcciones de propiedades privadas sin la debida regulación del Estado, sin las regularizaciones administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Sin el control del Estado sobre esas propiedades inmuebles que hacen, por ejemplo, los Andrade, los Fernando Pereira, los José Mujica, Cecilia Cairo, etcétera, etcétera. Sendic Hijo, tienen propiedades por todos lados sin ser declaradas, evasores de impuestos, son una industria y son profesionales en ese entretejido que también nos está haciendo un collar de perlas a todos los uruguayos porque va cercando, como el collar de perlas del asesino, cuando se lo pone a la dama a la que debe matar, se dice collar de perlas porque lo que eslabona las perlas es un hilo tensor muy fuerte, muy resistente, que a medida que se va apretando ese collar, terminan ahorcando a la víctima. Bueno, ese collar de perlas está puesto en distintos contextos del funcionamiento de nuestro Estado, el contexto financiero, el contexto tributario, el contexto judicial, el contexto de la justicia penal, el contexto administrativo del Estado, el contexto universitario, laudelar, el contexto educativo del Estado, el sistema de enseñanza, todo atravesado a través de ese collar de perlas que es el sindicalismo único, los sindicatos del PIT-CNT, que son nada más y nada menos que las organizaciones sociales, político-ideológicas, armando ese collar de perlas proveniente del Partido Comunista del Uruguay. Todo eso a su vez negociado, conciliado, pactado ya desde la dictadura, cuando renacen con el plenario intersindical de trabajadores finales del año 83, 1984, y a posteriori de aquel pacto del Club Naval que se hizo a espaldas del pueblo, se negoció ahí entre los mandos mayores, los comandos de aquellas Fuerzas Armadas, con los integrantes de los partidos políticos, excepto el Partido Nacional, por disposición de Wilson Ferreira Aldunate, se establece negociar una salida democrática con determinadas características y nace la democracia con una presidencia chueca, con líderes proscriptos, como Wilson, por ejemplo, Sereni, pero en definitiva representando a las fuerzas del mal, digamos, porque esa coalición de Frente Amplio, creada por Alberto Metol Ferré, y que el Tucho le decían, un connotado intelectual, académico, sociólogo, si no me equivoco, y politólogo, docente universitario, académico del Partido Comunista del Uruguay, que también colaboró con Juan Domingo Perón, con los Montoneros, que colaboró con otras organizaciones de izquierda en el mundo, fue quien mentó, construyó junto a Ronnie Arismendi al Frente Amplio como una coalición que le diera potencia, traccionara las ideas revolucionarias del Partido Comunista y lo cobijara, a su vez, lo dejara a la sombra de corrientes aparentemente más moderadas, con una cara socialdemócrata y que se planteaba idónea en la convivencia democrática del Uruguay. Y hoy estamos teniendo estos efectos políticos. Pero a su vez, esa corriente política que juega a ir colocando el collar de perlas en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo desde el Poder Ejecutivo, y así lo hizo 15 años, pero lo hizo antes como oposición. Bueno,
Esa misma corriente que instala el sindicalismo desde lo social, lo laboral, penetrándolo directamente a través de la presidencia de Sanguinetti, ya como una fuerza, digamos, institucionalizada, con un marco legal que los habilita para que sean los únicos representantes negociadores de los trabajadores por cada orden económico en lo privado y en lo público, estableciendo las condiciones de nuestras políticas macroeconómicas, de las políticas económicas del Estado, incidiendo en el devenir histórico del funcionariado público, de su comportamiento, de sus escalas laborales, de sus salarios, y también en la actividad privada, incidiendo en el presupuesto nacional, es decir, negociadores hoy por hoy coactivos dentro del Estado que formulan a través de los consejos de salarios convenios colectivos que asumen la fuerza de ley, la fuerza coactiva del Estado que se le impone a la actividad comercial, empresarial, a la organización de las empresas en el ámbito privado y se impone desde el ámbito público también la organización empresarial de las empresas del Estado y la organización de los funcionarios públicos dentro de la administración central. Todo eso en su conjunto, además, acometió históricamente en el gobierno de José Mujica, uno de los principales terroristas que alzó las armas, que torturó, que mató, que hizo atentados terroristas pretendiendo dar un golpe de Estado a nuestro Estado democrático de derecho, llega a ser presidente y bajo su presidencia sigue perpetrando esa revolución comunista socialista cuando en su gobierno se habilita todo un proceso administrativo para arribar a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad y derogar la ley de caducidad que es una disposición procesal del Estado de Derecho como sujeto de derecho procesal, renunciando a la pretensión procesal en los casos que esa ley determina, en los casos vinculados a todos los militares, policías y asimilados a policías y militares dentro del marco histórico del régimen de la dictadura. ¿Para qué? Para dar precisamente una renuncia procesal, renunció a su pretensión procesal y hace extinguir todos esos juicios penales, todos esos juicios por si acaso ocurriera que se descubren crímenes, crímenes comunes, delitos comunes violentos. ¿Por qué? Porque a su vez se concibió que se amnistiaba a todos los que cometieron crímenes violentos, muy violentos, pero a su vez el crimen más grande que puedan cometer un ciudadano, que es atentar contra el Estado. Atentaron contra nuestras instituciones democráticas, contra nuestra Constitución, contra nuestra democracia soberana, para dar un golpe de Estado e instalar una revolución totalitaria comunista. Y lo van haciendo ahora en este devenir del proceso cultural, político-cultural, legislativo, van estableciendo esta revolución marxista cultural, transformando al Estado uruguayo, ese Estado de Derecho que está en la Constitución, prácticamente en letra muerta, en una carta de deseo, porque en los hechos estamos teniendo otro funcionamiento estatal, derribando, por ejemplo, seguridades jurídicas, tirando abajo seguridades jurídicas, separación de los poderes, las garantías del debido proceso, etcétera, y derogando, tirando abajo ahí, primer gran ejemplo de romper con la seguridad jurídica, derogar una disposición procesal que es inderogable, artículo 228 del Código General de Proceso, como lo es una renuncia a la pretensión procesal, dado que es un modo excepcional de extinción de los juicios. Eso es irrevocable, es una extinción con una vocación de perpetuidad, es irrevocable, no se puede revocar, no se puede recurrir, no es pasible de ser derogada una ley que dispone la renuncia procesal, la caducidad de la pretensión procesal en esos casos específicos, es una ley especial.